Hola, muy buenas tardes para todos. Dios les bendiga. Sean todos muy bienvenidos a nuestra sala de Zoom y al estudio del libro Patriarcas y Profetas. Así es que vamos a dar inicio inmediatamente a nuestro estudio en esta tarde. Muy buenas tardes y muy bienvenidos. El licenciado Humberto ya está aquí con nosotros. Vamos a iniciar el estudio con una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, porque nos permite sacar este tiempo para estudiar tu palabra. Te rogamos, oh Dios, que tu presencia nos acompañe en este estudio y que el Espíritu Santo nos ayude a comprender lo que vamos a leer en esta tarde. Unge al licenciado Humberto para que él nos enseñe y lo que él nos diga, Señor, sea para crecimiento espiritual. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Licenciado, ya el tiempo que resta es todo suyo. Buenas noches, estamos aquí, un placer. Ustedes no se imaginan qué felicidad para mí estar aquí. Esto es una actividad muy entretenida para mí, muy entretenida. Así que bienvenidos. Gloria a Dios. Recibí algunas preguntas que me mandó Dulce, las tengo por aquí y vamos a ir contestándolas antes luego de consultar con mis consejeros. Llegamos a la conclusión de que lo ideal sería que trabajásemos el capítulo 1 de Patriarcas y Profetas, que tiene mucha luz sobre el inicio, el origen del mal. Bien, nos pregunta, una persona le preguntó a la hermana Dulce que por qué las personas con defectos físicos no podían ministrar en el santuario. Levítico 21:18 dice que las personas con defectos físicos no podían ministrar en el santuario. No solamente las personas con defectos físicos no podían ministrar en el santuario, tampoco se podían llevar animales que tuvieran defectos o manchas, tenían que ser animales perfectos. No podían llevar animales que tuvieran cojo, que tuvieran una pierna quebrada, nada de eso. Los animales para el sacrificio tenían que estar sanos, bien, completos. Tampoco los sacerdotes que efectuaban, que trabajaban en el santuario, que ministraban en el santuario, podían tener defectos. Y lo bueno del caso es que la respuesta para la pregunta de por qué los animales tenían que ser perfectos y los sacerdotes tenían que ser sin defectos es la misma. ¿Quién se imagina cuál es esa respuesta? ¿Quién me dice? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué? Representaban a Cristo. Exacto. Cristo, exactamente, representaban a Cristo. Y como como es perfecto, todo tenía que ser. Exactamente. Cuando Juan ve a Jesucristo que se va a bautizar, le dijo, ahí viene mi primo Jesús a bautizarse. ¿Cómo fue que le dijo? ¿Quién recuerda? Cuando Jesucristo fue a bautizarse en el Jordán, que estaba Juan ahí, Juan dice, he ahí que mi primo, que viene a bautizar, porque eran primos. Dice ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el libro de Hebreos también se nos dice que Jesucristo ya no es hecho somos sacerdotes según el orden de quién, de Melquisedec, según el orden de Melquisedec, porque el orden de Melquisedec es un sacerdocio que no tiene inicio ni final de días y también un sacerdocio que no necesita estar presentando ofrendas continuamente, porque los sacerdotes levíticos en el orden de Leví tenían que primeramente presentar ofrendas por ellos mismos antes de presentar ofrendas por las demás personas y tenían que entrar constantemente al santuario a llevar sangre, o sea, todos los días en los ritos diarios y una vez al año al lugar santísimo. Así que, ¿por qué tenían que ser perfectos? Porque eran un tipo de Cristo, un tipo de Dios. Jesucristo es Dios y entonces por eso no podían tener defectos. Ellos recibían, porque no era culpa de ellos, ellos recibían alimentación de parte de los diezmos y las ofrendas,
Ellos se alimentaban en cosas así, de las ofrendas también, pero no podían ministrar porque necesitaban, al ser un tipo de Cristo, a representar a Cristo, necesitaban estar completamente, ser perfectos. Para tranquilidad de todos, tengo que decir que si yo hubiese sido sacerdote, yo no hubiese podido, si hubiese sido de la tribu de Leví, yo no hubiese podido ministrar porque soy calvo. Y los calvos tampoco podían ministrar. Así que ya ustedes saben, yo no hubiese podido tampoco ministrar en el santuario. Hubiera podido ser sacerdote, pero no hubiese podido ministrar. Bien, ¿por qué Dios permitía la muerte de los animales en el santuario? Y esta es una pregunta sumamente interesante. Yo voy a utilizar un libro que no sé si mucha gente tiene, El Santuario y su Servicio. No sé si alguno de ustedes vio alguna vez una copia de un libro como este. Sí. ¿Lo han visto? Dice aquí, propiedad del licenciado Joel Calderón Ligou, pero ya Joel no está y a mí se me olvidó devolvérselo. Entonces, yo tengo una lucha entre devolvérselo a Ircia, su viuda, o usarlo yo, que le doy mucho uso. Entonces, ahí, mientras tanto, yo lo estoy utilizando. Sáquele una copia, mi hermano, para que usted se salve. Para que me salve, me voy a llevar de usted, mi hermano, y lo voy a devolver. Ahora, mucha gente se va a perder que tiene el libro mío. Así que vamos arriba. Página 17, el sistema de sacrificios. Adán no comprendía plenamente lo que había hecho ni los resultados de su desobediencia. Dios le había dicho que el pecado significaba la muerte, que el día que de él comieres morirás. Pero Adán no había visto jamás la muerte y no comprendía lo que extrañaba. A fin de hacerle comprender la naturaleza del pecado, Dios revistió a Adán y a Eva de pieles de animales que habían sido sacrificados. Adán, al mirar la muerte por primera vez, debe haber quedado profundamente impresionado por el carácter pecaminoso del pecado. Allí estaba inmóvil el cordero, desangrándose. ¿Volverá a vivir? ¿No volverá a comer, ni a andar, ni a jugar? La muerte cobró de repente un significado nuevo y más profundo para Adán. Empezó a comprender que a menos que el cordero muriese por él, moriría también como el animal que yacía a sus pies, sin futuro, sin esperanza y sin Dios. Desde entonces, la piel con que estaba revestido le recordaba su pecado, pero también aún más la salvación del pecado. Entonces, ¿qué quería Dios con el sistema de sacrificio? Creo que lo he dicho varias veces aquí anteriormente. Dios quería fijar en la mente del ser humano que pecado significa ¿qué? ¿Qué significa pecado? Pecado significa muerte. Muerte. Pecado significa muerte. Romanos 3:23, 6:23 dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, pecado significa muerte. No hay de otra. Eso es lo que significa el pecado. Y por eso Dios, para que el ser humano no tuviera que morir, en primer lugar hizo una representación a través de animales, de corderos. El cordero moría. De hecho, cuando nosotros vemos en Levíticos cuál era el procedimiento para el perdón del pecado en el Antiguo Testamento, el pecador arrepentido no iba y le decía al sacerdote, mire, yo pequé, y el sacerdote te decía, ya tú estás perdonado. No era así, no era así. Cada persona que pecaba tenía que llevar un cordero. Habían diferentes tipos de animales dependiendo de quién tú eras. Si tú eras un gobernante o una persona de mucho dinero, tú tenías que llevar un buey o tenías que llevar un becerro. Si tú eras pobre, entonces tú llevabas o 2 tórtolas o 2 palominos. Y si tú eras pobre, entonces tú podías llevar un puñado de harina. Porque el negocio de Dios no es condenar, es salvar. Entonces, si tú realmente no tienes nada, pues tú llevas ese chin de harina como una demostración. Entonces, ¿qué resulta? Que la persona llegaba donde el sacerdote le decía, yo pequé, pero no tenía que confesar. Entonces,
el sacerdote ayudaba al Señor, al pecador a amarrar en una estaca ahí dentro del santuario, no dentro del lugar santo, no, sino donde estaba el altar de los sacrificios y el lavacro. En los atrios amarraban el animal en una estaca y entonces el sacerdote le daba al pecador un cuchillo. Entonces el pecador ponía su mano sobre la cabeza del cordero y ahí la persona confesaba su pecado. Simbólicamente el pecado entonces era transferido del pecador arrepentido, tenía que estar arrepentido, del pecador arrepentido el pecado pasaba al cordero. Entonces el pecador arrepentido que había confesado su pecado, no el sacerdote, el pecador arrepentido degollaba al cordero y el sacerdote tomaba en un pozuelo un poco de sangre y lo asperjaba en el altar de los sacrificios. Y también, si era un sacerdote, entonces entraba al altar del incienso. El caso es que la persona entendiera que su pecado había, en primer lugar, causado la muerte de un animal inocente, y en segundo lugar, que la persona entendiera que su pecado causaría un día la muerte del Hijo de Dios, de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es que Dios odiara a los animales, para nada. Durante todo el tiempo antes del diluvio, Dios nunca autorizó al ser humano a comer animales. De hecho, Dios autoriza a los seres humanos a comer animales después del diluvio. Vamos a Génesis. Busquen su Biblia, por favor, que esto no es un programa de televisión. Aquí vinimos a estudiar. Quiero a alguien, por favor, que me lea Génesis 9, 1 al 5. Génesis 9, 1 al 5. ¿Quién lo lee, por favor? Yo. Adelante. Me dijo 9, 1 al 5. Ajá, perfecto. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar, y en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os le he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Exactamente. Entonces, fue después del diluvio que Dios autoriza a comer. Tenía una discusión en esta semana, ayudando a un par de jóvenes que son del grupo pequeño de jóvenes al cual yo pertenezco. Es increíble, yo quiero estar en un grupo pequeño de gente vieja, pero los muchachos me dicen: no, quédese aquí, no se vaya, no se vaya. Ayer en Alma Rosa estoy yo en la segunda planta en el culto de jóvenes y un hermano sube y me dice: ¿qué usted hace aquí? Usted pertenece allá abajo. Y una muchacha que estaba ahí le dijo: él pertenece aquí. Y entonces el primer anciano le dice: y el que preguntó a dónde pertenece, ustedes decidirán, el que pertenece aquí es Humberto. Entonces entonces yo estaba ayudándola con unas personas que dicen que Dios permite comer de todo, precisamente usando eso, que todo lo que se mueve será para comer. Sin embargo, en Génesis 7, y esto no tiene nada que ver con lo que estamos estudiando, pero ya que estamos aquí, en Génesis 7, quiero otra persona que me lea. Génesis 7, 1 al 3. ¿Quién me lo lee, por favor? Génesis 7, 1 al 3. Yo. Adelante, adelante. Génesis 7, 1 al 3. Sí, por favor, sí. Ok. Jehová dijo a Moisés. Ah, no, I'm sorry, estoy en Éxodo. Me confundí. No hay problema, no hay problema.
Perdón por... Ok, Génesis 7. Dijo luego Jehová a Noé, entrad tú y toda tu familia en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, cada macho con su hembra, pero de los animales que no son limpios, una pareja, un macho con su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Muchas gracias. Entonces, ¿qué resulta? La discusión era que Levíticos 11 había sido abolido, que eso no había que cumplirlo y que la gente podía comer lo que quisiera. Entonces, yo le dije, no, pero espérate. El sábado está antes de Éxodo. Y la división entre carnes limpias y carnes no limpias está en Génesis. O sea, tanto lo que está haciendo Levítico es repitiendo. No, ya Dios había establecido eso desde antes. Entonces, Dios permitía la muerte de los animales en el santuario solamente con el propósito de señalar que la paga del pecado es muerte, y para que el pecador viera, pudiera palpar físicamente lo que realmente, lo que significaba lo que él había hecho. Esto luego llegó a corromperse, y la gente lo que hacía era, ¿cuánto cordero me costará hacer tal cosa? Y eso también fue lo que dio pie, ese concepto dio pie a las indulgencias contra las cuales estaba luchando Martín Lutero, que la gente pensaba que podían limpiar sus pecados. ¿Cómo? Haciendo sacrificios. Hago un sacrificio y ya. O sea, ya no pasó nada, pero la gente no se arrepentía, no veía la consecuencia del pecado. Entonces, no es que Dios odia a los animales, es que Dios no acepta sacrificios humanos, pero sí puede aceptar sacrificios animales. Aceptaba. El único sacrificio real que Dios hizo fue el de Jesucristo, y fue a su propio Hijo que Dios permitió que muriera para pagar por la culpa de todos nuestros pecados. O sea, no es que Dios odia a los animales. Al contrario, Dios los creó, y los creó también por amor. Tercera pregunta, ¿por qué Dios mandaba apedrear a los que cometían pecado? Esta dispensación en que estamos viviendo es diferente a la dispensación del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, los judíos, los israelitas, vieron las 10 plagas que cayeron sobre Egipto. ¿Ustedes recuerdan eso? Que está en el libro de Éxodo. Ellos vieron las 10 plagas caer. Ellos cruzaron por el Mar Rojo. Ellos recibían todas las mañanas maná. Ellos veían la columna de fuego de noche y la columna de nube de día. Ellos llegaron al Sinaí, y sobre el Sinaí vieron una nube negra, muchos rayos, truenos, centellas, trompetas, y oyeron la voz de Dios diciendo públicamente los 10 mandamientos. Y luego ellos vieron muchísimos milagros. Elías hizo bajar fuego del cielo, vieron a Eliseo, o sea, ellos vieron al ángel de Jehová matar 185,000 asirios en una noche. O sea, ellos tenían una evidencia palpable, la serpiente en el desierto también. O sea, ellos palparon físicamente palparon la gloria, el poder y la presencia de Dios. Por eso la responsabilidad de ellos con respecto al pecado era más grande. ¿Por qué? Porque tenían a Dios constantemente delante de ellos. Ellos veían a Dios, no personalmente, pero veían sus obras, veían todo eso. Entonces, por eso los castigos eran más fuertes. Además, aunque la gente ahora es diferente, pero la gente de aquel entonces era dura. La gente no era de que con una ley era una cosa, no. La gente era dura, la gente vivía haciendo guerra para quitarle la cosa a los otros, y haciendo guerra para tal cosa. Además, por ejemplo, en el caso del adulterio, que es fundamentalmente para quienes aplica esta ley, en el caso del adulterio, los delitos sexuales, Dios quería que quedara bien claro eso en la mente de la gente. Óyete,
¿Por qué? Esto es grave, esto es mortal. ¿Por qué? Porque causa mucho dolor a otro ser humano. Y Dios sabe muy bien lo que es sentir celos y lo que es ser engañado, porque nosotros los seres humanos vivimos faltándole a Dios constantemente. Muchas gracias. Vivimos constantemente cayéndole, faltándole a Dios. Bien, entonces, por eso era, ya la última vez que una cosa terrible pasó, está en Hechos 5. En Hechos 5. En Hechos 5 se relata la historia de Ananías y Zafira. Pero lo que pasa era que en ese momento el Espíritu Santo estaba ahí, en presente, está aquí también con nosotros, pero el Espíritu Santo estaba ahí trabajando duro estaba trabajando el Espíritu Santo, y Pablo, Pedro, todo el mundo estaba haciendo milagros. Pablo resucitó a Eutico, Pedro resucitó a Tabita Dorcas, que el paralítico que estaba, que el ciego que estaba allí, todo el mundo, ellos vivían haciendo milagros. Y ahí, en ese entorno, a Ananías y a Zafira se les ocurre mentir engañando al Espíritu Santo. ¡Fu! De una vez. Ahí se fueron. Pero si ustedes se darán cuenta, de allá para acá, entonces ya, ¿por qué? Porque la presencia de Dios, el Espíritu Santo está aquí, está trabajando, pero ya no suceden tantos hechos milagrosos como sucedían en ese entonces. Es por eso que en ese entonces se hacía eso. De hecho, a Jesucristo en Juan 8 le fueron a llevar a una señora que fue encontrada en adulterio. Lo grande del caso es que la gente no adultera sola. La gente, para ser encontrado cometiendo adulterio, tiene que haber una pareja, pero nada más la llevaron a ella. O sea que era un plan lo que había, y querían proteger a uno y fastidiar al otro. Así que la llevaron, y Jesucristo, que fue quien inspiró las leyes mosaicas, le dijo, le escribió en el piso, dice el deseado de toda la gente, que lo que estaba pasando era que Jesucristo le estaba escribiendo los pecados de todos los que estaban ahí con piedra en la mano. Y que cuando ellos leyeron en el piso que Jesucristo estaba escribiendo, se fueron yendo uno a uno. ¿Por qué? Porque sabían que Jesucristo sabía lo que ellos habían hecho. Y entonces la mujer se quedó sola, y cuando Jesucristo la ve sola ahí, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Y le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso dio un cambio radical a eso. Y ahora nosotros no trabajamos así. ¿Por qué? Porque no hay esa presencia, esos fuegos en el cielo y esos milagros y todas esas cosas. Nosotros no le estamos viendo. Entonces Dios juzga de una manera diferente. Y eso tiene mucho que ver en por qué Aarón no entró a la tierra prometida. Aarón no entró a la tierra prometida porque mientras mayor es el conocimiento y la responsabilidad que tú tienes, mientras mayor sea la manifestación de Dios en ti, tu pecado es más grave. Porque si hubiese sido pichón de burro, hediondo Agá, quien le da a la piedra con una vara, Dios no le hace caso. Pero Moisés y Aarón eran los líderes del pueblo. Moisés había visto la espalda de Dios. Moisés le había dicho a Dios: muéstrame tu gloria, y Dios le mostró su gloria a Moisés. Moisés hablaba con Dios, dice la Biblia, cara a cara. Dios decía: no verás mi rostro y vivirás, pero estaba tan cerca que cuando Moisés bajaba, la gente le cogía miedo. ¿Por qué? Porque la cara de Moisés resplandecía de la gloria de Dios, y tuvieron que ponerle un velo en la cabeza porque la gente le tenía miedo a Moisés. Entonces Dios le dijo a Moisés, exacto, era el ejemplo del pueblo también, de obediencia, ejemplo de todo eso. Y Dios le dijo a Moisés, mira, y a Aarón, háblenle a la roca, háblenle a la roca. Pero por eso es que uno a veces tiene que tener mucho cuidado con la presión que la gente te monta. La gente le montó una presión tan grande a Moisés, que, como dicen por ahí, Moisés cogió la cuerda y dijo: les hemos hacer salir agua de la roca. Y en vez de hablar de la roca, le dio. Y Dios lo honró a él, porque Dios permitió que el agua saliera. ¿Por qué? Porque Dios no iba
¿cómo es? A quitarle autoridad a su siervo, a descalificar a su siervo, a desautorizar a su siervo delante del pueblo. Pero fue por eso que Moisés se exacerbó, porque era presión por todos los lados que la gente le montaba. Y entonces Dios dijo en Números 20, 12 al 15 por ahí, si se tomó la gloria que le pertenecía para Dios, pero fue por la presión que la gente tenía sobre él. Por eso, por esa presión que tenía. Era la gloria de Dios. Era la gloria de Dios, pero Moisés reaccionó. Sin embargo, eso le costó no entrar en la tierra prometida. Aunque Aarón tenía otros cargos anteriores, como el becerro de oro, él tenía su marquita ahí, por el becerro de oro también y otras cosas que había hecho. La murmuración de su hermano. También, o sea, Dios es misericordioso y clemente, lo único que yo puedo decir. Dios es misericordioso y clemente. Cuando el becerro de oro, Moisés le preguntó a Aarón, ¿qué mal tan grande te ha hecho este pueblo que tú has permitido que haga esto? Y fue por cobardía que él permitió el becerro de oro. Lo de Moisés, yo no sé si fue castigo o fue una bendición. Porque Moisés no se sabe cuánto tiempo duró muerto. En Judas se habla de que Miguel y sus ángeles lucharon contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Dios lo resucitó. Moisés apareció en el monte de la transfiguración. ¿Quién sabe cuántos días? 3 días, una semana, un mes, un año, un siglo, nadie sabe cuánto, pero Moisés fue llevado al cielo. Así que esa fue la razón por la cual Aarón no entró en la tierra prometida, tampoco entró Moisés. Y lo de quitarle la vestimenta era porque el cargo de sumo sacerdote es hereditario, o era hereditario en ese entonces. Entonces, al morir, antes de morir Aarón, le quitaron las ropas del sumo sacerdote, él se quedó con su ropa de lino de sacerdote, pero la vestimenta, el efod, el manto, la tiara, todo ese tipo de cosas fue pasada a su hijo y entonces Aarón descansó. ¿Por qué las ofrendas iban acompañadas de harina y aceite? Eran oblaciones del hebreo mincha. Por eso a mí me encantan este tipo de cosas, porque hay cosas que uno se sabe o no se sabe, o cosas que uno tenía olvidadas, que uno tiene que volver a repasar, y eso me fascina a mí. Entonces, el minchat eran productos vegetales que constituían las provisiones principales de la nación, y solo se quemaba una parte. De las oblaciones, que también incluye a las libaciones, eran acompañantes de los holocaustos, eran ofrendas voluntarias que se ofrecían y no se quemaba todo. El holocausto sí se quemaba todo, pero la harina y el aceite solamente una parte, el resto era para el sostenimiento del santuario, que daba para los sacerdotes. Y las ofrendas mecidas también significaban la entrega completa a Dios, de todo a Dios. Si tienen alguna otra pregunta, ustedes le escriben a Dulce o le escriben a Rodolfo. Y ahora vamos a dedicar unos minutos. Porque me tiré media hora en eso. Vamos a dedicar unos minutos a las partes principales del origen del mal. Patriarcas y Profetas, capítulo 1. ¿Cuántos han leído ya el capítulo 1 de Patriarcas y Profetas? Yo. Ok, Dulce, ¿qué es lo que más le impresiona del capítulo 1 de Patriarcas y Profetas? A mí me impresionó más fue la caída, la tentación, no, el problema que hubo en el cielo. Me impactó muchísimo cuando lo leí la primera vez, sí. Hay cosas que se entienden mucho mejor cuando uno busca el apoyo del espíritu de profecía. La historia del gran conflicto entre el bien y el mal, desde que principió en el cielo hasta el final abatimiento de la rebelión y la total extirpación del pecado, es también una demostración del inmutable amor de Dios. ¿De qué es una demostración todo el conflicto?
del amor de Dios. Inmutable. Inmutable significa que no cambia. El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. ¿Quién era ese compañero? En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan 1, 1 y 2. Entonces Cristo, el verbo, exactamente. El unigénito de Dios era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios y llamarse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales. O sea, quien crea, ¿está lloviendo por ahí, Manuel? No. No está lloviendo. Pues sí, el Padre, Jesucristo fue quien creó a Lucifer. Jesucristo creó a Gabriel y a todos los ángeles. El ángel mío que jubilaron la semana pasada porque ya no pudo más seguir lidiando conmigo, tuvieron que jubilarlo. Ese también lo creó Jesucristo porque yo le doy mucha carpeta a los ángeles. Entonces, dice aquí, porque por él fueron creadas todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Jesucristo fue quien creó a todos. También nos creó a nosotros. Jesucristo es el creador. Entonces, el Hijo, el ungido de Dios, la misma imagen de su sustancia, el resplandor de su gloria y sostenedor de todas las cosas, con la sobre todos los ángeles, sobre todo tiene la supremacía, excepto de Dios el Padre. Entonces, ¿qué resulta? Que comienza el problema. ¿Dónde comienza el problema? Mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. Cumplir los designios de su creador era el gozo de todas las huestes celestiales, pero se produjo un cambio en ese estado de felicidad. Hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. El pecado se originó en aquel que, después de Cristo, había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Lucifer, el hijo de la mañana, era el principal de los querubines cubridores, santo e inmaculado. Estaba en la presencia del gran creador y los incesantes rayos de gloria que envolvían al Dios eterno caían sobre él. O sea, dice en Ezequiel 28, así ha dicho Jehová el Señor, tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Tú, querubín grande cubridor, yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Cuál fue la maldad que se encontró en él? La adoración. Quiso tener para sí la adoración que le respondía a quién, a Jesucristo. Él quería exactamente ser igual a Dios. Él quería tener para sí la gloria que solamente le correspondía a Jesucristo. Aunque toda su gloria procedía de Dios, este poderoso ángel llegó a considerarla como perteneciente a sí mismo. Descontento con el puesto que ocupaba, a pesar de ser el ángel que recibía más honor entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador. En vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos. Y codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que solo pertenecía a Cristo. Satanás quería el poder. Satanás quería la adoración, la honra, la gloria. Él la quería para sí mismo. Un ser creado decidió que Cristo, que él era superior a Cristo y que era superior a Dios y que él quería eso para sí. Todo eso
para sí mismo. Ahí se originó, pero no solamente eso. En Isaías 14 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste echado del cielo. Realmente ese contrataciones se puede también traducir como chismes. Como chisme. Lo que Satanás hacía en el cielo, ¿saben qué era? Chismear. Eso era lo que Satanás hacía. De hecho, por eso en Apocalipsis 12, 10 al 12 dice: ha sido echado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos. Y si vamos al libro de Job, capítulos 1 y 2, cuando comienza cada capítulo, cuando Dios menciona a Job como un varón bueno, fiel, verdadero, entonces, ¿qué dice Satanás? Él te sirve, ¿por qué? Porque tú vives dándole beneficio. Y lo dijo en Job 1 y en Job 2. Entonces, cuando Jesucristo muere, a Satanás lo echan del cielo, ya no puede volver a acusar. Para allá arriba él no va a acusar a nadie. Allá arriba no nos acusa. El propósito de este príncipe de los ángeles llegó a ser disputar la supremacía del Hijo de Dios y así poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. Al lograr este fin estaba por consagrar las energías de aquella mente maestra, la cual después de la de Cristo era la principal entre las huestes de Dios. Oiga eso, era la principal entre las huestes de Dios. Pero aquel que quiso que sus criaturas tuviesen libre albedrío, no dejó a ninguna de ellas inadvertida en cuanto a los sofismas perturbadores en los cuales la rebelión procuraría justificarte. Antes de que la gran controversia principiase, debía presentarse claramente a todos la voluntad de aquel cuya sabiduría y bondad eran la fuente de todo su regocijo. Así que el Rey del Cielo convocó a todos los ángeles, a todos, a fin de que en su presencia él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su hijo. Su hijo. Yo una vez escuché a Hermes Tavera, ahí en la iglesia de Piantini, que Hermes Tavera vino a dar una semana de profecía. Lo escuché decir que Satanás, Jesucristo era tan familiar con la gente, como cuando andaba aquí, el Hijo de Dios caminaba, andaba con la gente, ayudando, así también en el cielo, que Satanás se confundió, pensó, muchas gracias mi amor, muy agradecido, mi ayudante, mi asistente, mi jefa de producción. Pues sí. Entonces, Hermes Tavera dijo que Satanás pensó que él era superior porque Jesucristo no era muy cercano, muy cercano. Los ángeles reconocieron gozosamente la supremacía de Cristo y postrándose ante él, le rindieron su amor y adoración. Lucifer se postró con ellos, pero en su corazón se libraba un extraño y feroz conflicto. La verdad, la justicia y la lealtad luchaban contra los celos y la envidia. La influencia de los santos ángeles pareció por algún tiempo arrastrarlo con ellos, mientras en melodiosos acentos se elevaban himnos de alabanza cantados por millares de seres vivos. El espíritu del mal parecía vencido, pero Satanás lo que hizo fue levantarse otra vez. Los altos honores conferidos a Lucifer no fueron justipreciados como dádiva especial de Dios y por lo tanto no produjeron gratitud alguna hacia su creador. Se jactaba de su esplendor y elevado puesto y aspiraba a ser igual a Dios. Abandonando su lugar en la inmediata presencia del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Trabajó con misteriosa reserva y por algún tiempo ocultó sus verdaderos propósitos bajo una aparente reverencia hacia Dios. Principió por insinuar dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales, sugiriendo que aunque las leyes fuesen necesarias para los habitantes de los mundos, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes restricciones porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. Ellos no eran seres que pudieran acarrear deshonra a Dios. Todos sus pensamientos eran santos y errar era tan imposible para ellos como para el mismo Dios. La exaltación del Hijo de Dios como igual al Padre fue presentada como una injusticia cometida contra Lucifer, quien según se alegaba tenía también derecho a recibir reverencia y honra. Pero Lucifer no es Dios, es un ser creado. Entonces, pero él quería la gloria de Dios. Jesucristo es Dios.
tal y como nos dice el apóstol Juan. Un segundito, déjenme ver. Los chismosos no entrarán en el reino de... Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Los chismosos no entrarán. El espíritu de descontento así encendido hacía su funesta obra. Aunque no había rebelión abierta, el desacuerdo aumentaba imperceptiblemente entre los ángeles. Algunos recibían favorablemente las afirmaciones de Lucifer contra el gobierno de Dios, aunque previamente habían estado en perfecta armonía con el orden que Dios había establecido. Estaban ahora descontentos y se sentían desdichados porque no podían penetrar los inescrutables designios de Dios. Les desagradaba la idea de exaltar a Cristo. Estaban listos para respaldar la demanda de Lucifer de que él tuviese igual autoridad que el Hijo de Dios. Sin embargo, el asunto es, Cristo es el Hijo de Dios. Había sido uno con el Padre antes que los ángeles fuesen creados. Siempre estuvo a la diestra del Padre. Su supremacía, tan llena de bendiciones para todos aquellos que estaban bajo su benigno dominio, no había sido hasta entonces disputada. Entonces, Satanás siguió trabajando. En la página 19 dice, había llegado el momento de hacer una decisión final. Satanás debía someterse completamente a la divina soberanía o colocarse en abierta rebelión. Casi decidió volver sobre sus pasos, pero el orgullo no se lo permitió. Era un sacrificio demasiado grande para quien había sido honrado tan altamente el tener que confesar que había errado, que sus ideas y propósitos eran falsos y someterse a la autoridad que había estado presentando como injusta. Oigan esto, un creador compasivo, anhelante de manifestar piedad hacia Lucifer y sus seguidores, procuró hacerlos retroceder del abismo, de la ruina al cual estaban a punto de lanzarse. Pero su misericordia fue mal interpretada. Lucifer señaló la longanimidad de Dios como una prueba evidente de su propia superioridad sobre él, como una indicación de que el rey del universo aún accedería a sus exigencias. Si los ángeles se mantenían firmes de su parte, dijo, aún podrían conseguir todo lo que deseaban. Defendió persistentemente su conducta y se dedicó de lleno al gran conflicto contra su creador. Así fue como Lucifer, el portaluz, el que compartía la gloria de Dios, el ministro de su trono, mediante la transgresión, se convirtió en Satanás, el adversario de Dios y de los seres santos y destructor de aquellos que el Señor había encomendado a su dirección y cuidado. Así fue como comenzó el conflicto cósmico, rechazando con desdén los argumentos y las súplicas de los ángeles leales, los tildó de esclavos engañados. Declaró que la preferencia otorgada a Cristo era un acto de injusticia, tanto hacia él como hacia toda la hueste celestial. Y anunció que desde ese momento entonces no se sometería a esa violación de los derechos de sus asociados y de los suyos propios. Nunca más reconocería la supremacía de Cristo. Había decidido reclamar el honor que se le debió haber otorgado y asumir la dirección de cuantos quisieran seguirle. Y prometió a quienes entrasen en sus filas un gobierno nuevo y mejor, bajo cuya tutela todos gozarían de libertad, como estamos nosotros disfrutando ahora la libertad que nos da el gobierno de Lucifer, de Satanás. Muerte, injusticia, guerra, hambre, enfermedad, coronavirus, asalto, todo ese tipo de cosas lo estamos nosotros disfrutando en este momento. Bien, así. Líder, dígame. Dice la historia de la redención dice que el mismo Cristo se acercó hacia él. Habló personalmente y le dijo con él. Que se doblara, que se retractara. Pero ahí fue donde él retomó, después que Cristo habló con él, fue cuando él retomó, porque él estaba pensando, porque era algo extraño que él tenía, porque es una cosa que por primera vez tú tienes, una cosa extraña, entonces él no sabía lo que era, pero le gustó. Le gustó. Ahí donde fue el asunto, que lo amancilló. Como él amancilló esa cosa nueva que él tenía, entonces digo, pero yo puedo ser igual a Dios. Claro, y ahí se equivocó y nos equivocamos todos. Vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Me voy a llevar eso que tú estás diciendo, Manuel. Génesis capítulo 3, para que vean lo que Manuel está diciendo. Génesis 3.
versículo 6. Léelo tú mismo, Manuel, por favor. Génesis 3:6. Te me fuiste. ¿Aló? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, le gustó a Eva. Le gustó, era agradable, era codiciable. Yo quiero eso. Lo mismo que estaba diciendo Manuel sobre Lucifer en el cielo. A él era extraño lo que sentía, nunca lo había sentido, pero ¿qué? Le gustó exactamente, la marcó ahí. Entonces, ¿qué resulta? Le gustó. El problema del pecado, yo prediqué el miércoles en una iglesia y yo dije que el problema del pecado es que el pecado está asociado con las emociones del ser humano. Entonces hay un vínculo estrecho entre el pecado y las emociones controlan a la gente, la controlan. Y la misma proposición, líder, la misma proposición que le hizo a los ángeles en el cielo, se lo hizo a Eva. ¿Quién también sabe? Y quizás sean como dioses, lo mismo. Es que lo vives repitiendo constantemente. Y nosotros seguimos cayendo en lo mismo. Porque imagínate tú, gracias a Dios por Jesucristo, gracias que su sangre nos libra de todo pecado y su gracia nos fortalece para vencer. Gracias a Dios por eso. Entonces, así fue como comenzó. Ese es el origen del pecado. La semana que viene vamos entonces con el capítulo 2, la creación. Vamos con la creación y cómo la creación está también involucrada en el conflicto cósmico. De eso es que se trata todo. Es el conflicto cósmico, es la batalla del conflicto cósmico la que estamos viviendo. Muchas gracias por tenerme paciencia. Muchas gracias. A mí me gustaría antes de que concluyamos, que nos quedemos con 3 cositas para así resumir el capítulo. Aquí mismo en el capítulo 1 de Patriarcas y Profetas dice que Satanás tenía 3 propósitos. Había tergiversado, había procurado falsear la palabra de Dios, había tergiversado el gobierno divino y buscaba solamente su propia exaltación. Sí, eso es todo. Por eso cuando... En resumen. La gloria. Ese es el todo del gran conflicto, la gloria. Sí. Lucas 4, 6, 5 y 6. Lucas 4, 5 y 6 dice: todos los reinos me han sido entregados en mi mano. Yo te lo voy a devolver si postrado me adorares. Porque el lío, como tú dices, es la gloria personal. La gloria personal. Ese es el quid del asunto. Es gloria personal lo que quiere el enemigo. Es gloria personal, nada más. Si fuera otra cosa. Buenas tardes. ¿Puedo participar? Claro. De acuerdo con usted 100%, el Satanás busca lo que es la gloria o la honra, la adoración, porque no nos olvidemos cuál es el plan de él. Él quiere ser igual a Dios. Yo no diría tanto superarlo, quiere ser igual a Dios. Y el único que merece adoración, el único que nosotros podemos postrarnos, es a Dios. El problema que él tuvo con Jesucristo es que Jesucristo ha sido siempre el Dios que se acerca, se asemeja, se parece a sus seres creados. Exacto. Él es el creador, pero se hizo hombre. Ahora, antes de hacerse hombre, ¿quién era Jesucristo? Era el arcángel de Jehová. Satanás confundió cuáles fueron los roles. A él se le olvidó que el arcángel de Jehová era también el Dios creador. Exacto. Él quería ser igual a Jesucristo. Y cuando él se llenó con toda su ira contra Jesucristo, cuando quiso destruir todo lo que fue la hueste celestial, es porque él quería destruir a Jesucristo. El propósito de Satanás con destruirnos nosotros es porque somos el único ser en esta tierra que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios.
y él quiere destruir todo lo que se parezca a Dios. Todo Para lo que hacerle daño tenga, a Dios. sí, claro, daño a es Dios. como para lastimarlo. Yo no sé, Exacto. pero yo le puedo aguantar a cualquiera. Óigame esto lo que lo voy a decir. Yo le puedo aguantar a cualquiera insulto y hasta que me dé una galleta a mí, ahora que no me toque ninguno de mis hijos. Porque yo creo que dejo salir todo lo malo que hay en mí. Y eso soy yo como padre. Pero eso lo hace, eso quizá ninguno de ustedes lo diga, lo manifieste. Pero igual también, el punto débil que tenemos todos nosotros son nuestros hijos. ¿Quiénes somos nosotros? Los hijos de Dios. Y Satanás nos hace daño y maltrató a Jesucristo, lo destruyó en la cruz. El único propósito era lastimar las hebras más sensibles de Dios. Y una vez más, queriendo ser igual a Dios, él busca la adoración. Y nosotros de muchísimas maneras, sin darnos cuenta, también sucumbimos a sus pretensiones. Todo el tiempo. Isaías 14. Isaías 14. Quiero poner un punto ahí, profe. Ponga su punto, ponga su punto. Con referencia a Cristo en la cruz, recuérdense que el ladrón que estaba a la izquierda de Cristo, Satanás lo utilizó y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Él no le interesaba que muriera en la cruz, porque él sabía que ese era su fin. Ese era su fin. Colosenses 2.15. Búsquese Colosenses 2.15. Usted mismo, mi hermano, agarre su Biblia ahí. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Búsquelo ahí, léalo ahí, Colosenses 2.15. Colosenses 2.15. 2:15. Momento. Ok, aquí, 2:15. Ok, 2:15 dice, también despojó a los principados y autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Cuando Jesucristo muere en la cruz, todo el universo, me refiero a los mundos no caídos, me refiero a los ángeles, todo el que tenía la más mínima duda acerca del carácter de Satanás, la clarificó y se dieron cuenta de que Satanás es padre de toda mentira y homicida ha sido desde el principio. La muerte de Cristo fue la que desencadenó lo que dice en Apocalipsis 12 de que Satanás fue echado del cielo. Ahí la muerte de Cristo en la cruz y todos los mundos no caídos pues quedaron satisfechos y clarificaron bien su situación de que, perdón, un segundito, estoy haciendo algo, que ya Satanás, ¿quién era realmente Satanás? Entonces ahí quedó todo resuelto con respecto a eso y ya nadie de los mundos no caídos tiene dudas acerca de quién es Satanás. Bien, hermanos, si seguimos hablando, vamos a terminar a las 10 de la noche. Así que, Dulce, toma el control, que esta gente sigue ahí. Sí. No, aquí nos gustan mucho los debates y todo eso, es muy interesante. Bien, mis amigos, entonces vamos a orar, pero sin antes, primero les recuerdo que toda duda, pregunta que ustedes tengan de la lectura, vamos por el libro de Números. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, inquietud de los capítulos que estamos leyendo el libro de Números, usted puede enviarme las dudas y las preguntas, me la envía a mí o a Rodolfo. Y luego nosotros se la enviaremos al licenciado en el transcurso de la semana. Y de lo que hemos hablado hoy, ¿tienes duda? Lo mismo también para que él ya venga preparado el domingo con la respuesta toda lista, que incluso nos prometió, bueno, está estudiando una tesis pastoral por ahí para dar una respuesta tremenda, que le hicieron una pregunta bastante complicada. Sí. Así es que, licenciado, cuando usted disponga, bueno, vamos a orar para despedirnos. Oramos. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por el espíritu de profecía que actúa, nos ayuda a entender más claramente las cosas. Padre, despierta en nosotros la necesidad, el ansia, el deseo de estudiar tu palabra para conocerte a ti,
conocer tus pasos en todo el universo y también poder juntarnos contigo el día que Jesucristo venga. Muchas gracias, Dios. Bendícenos a todos en el nombre de Jesucristo. Amén.